Aquí se nos pide dividir y asumir que las variables representan cantidades distintas de cero. Entonces tenemos un binomio dividido por un monomio. Cada vez que dividimos mi binomio, dividimos cada término en el numerador por el monomio en el denominador. Entonces, mirando nuestro ejemplo, tenemos 6x para el séptimo, menos 12x para el tercero, dividido por 2x negativos para el séptimo. Y esto va a ser igual al primer término en el numerador, 6x a la 7a, dividido por, negativo 2x a la séptima. Y luego tenemos menos 12x al tercero, dividido por negativo 2x a la séptima. Y ahora simplificamos cada fracción individualmente. Mirando nuestra primera fracción, simplificando los coeficientes, tenemos 6 divididos por 2 negativos, lo que equivale a 3 negativos. Ahora mirando los factores de x, observe cómo tenemos x para el séptimo dividido por x para el séptimo. Aquí deberíamos reconocer cualquier cosa dividida por sí misma. Va a ser igual a 1 nuevamente asumiendo que la variable no representa 0. Y si aplicamos la propiedad del cociente de los exponentes que se muestran aquí, al dividir lo mismo, observe cómo restamos los exponentes. Entonces, si aplicamos esta regla de exponente, habríamos elevado x a la potencia de 7 menos 7, que es igual a 0. Y luego tenemos menos, simplificando la segunda fracción tenemos 12 dividido por 2 negativos que es igual a 6 negativos. Entonces, en lugar de escribir menos 6 negativos, podemos escribir más 6 positivos. Y luego tenemos x para el tercero, dividido por x para el séptimo, lo que nos daría x elevado a la potencia de 3 menos 7, lo que equivale a 4 negativos. Y ahora simplificando de nuevo, x al 0 es igual a 1, entonces negativo 3 veces 1 es igual a negativo 3. Y ahora, para el segundo término, no queremos dejar esto con un exponente negativo, y notar como el exponente de 4 negativo solo está unido a x. Así que de nuevo mirando hacia atrás a nuestras reglas de exponente, 1 elevado a la potencia de m negativo es igual a 1 sobre a, elevado a la potencia de m positivo. Entonces, si esto está en forma fraccionada con un denominador de 1, si lo movemos al denominador, cambiará el signo del exponente. Entonces, si escribimos esto en forma fraccionada con el denominador de 1, moveríamos x elevado a la potencia de 4 negativos hacia abajo al denominador, y debido a que este 6 tiene un exponente de 1, permanece en el numerador. Entonces tendríamos más 6 sobre x elevado al poder de los 4 positivos. Este sería nuestro cociente simplificado. Y mirando el segundo término una vez más, observe cómo debería tener sentido que tenemos x al cuarto en el denominador porque si volvemos a este paso aquí, observemos cómo tenemos 7 factores de x en el denominador, y 3 factores de x en el numerador, y, por lo tanto, tenemos 4 factores más de x en el denominador, que nuevamente cuando se simplifica nos da x al cuarto en el denominador. Espero que hayas encontrado esto útil.